Estoy en comunicación vía Zoom con el expresidente del Consejo de Ministros del Perú y ex ministro de Salud en su país, el doctor Luis Solari de la Fuente. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, señor Cruz. Gracias también a quienes nos van a acompañar compartiendo estas imágenes. Lamentablemente, uno de los países más afectados en la región es el Perú. ¿Nos puede comentar en qué falló, si es que ha fallado, el presidente Martín Vizcarra en el control de la pandemia? Bueno, hay una mezcla de económico, sanitario, pero sobre todo político, ¿no? Y las razones hasta ahora no son explicables ni las han explicado. Fíjese, apenas comenzó la cuarentena, que fue el día 15 en la noche que la anunció el presidente, yo todavía hice mi última entrevista el 16 a las 7 de la mañana presencial, y advertí que había que tener cuidado con los sitios de aglomeraciones, que era el único sitio donde iban a haber los contagios en un inicio, y esos eran los mercados y el transporte. Advertí también la necesidad urgente, porque ahí no estaba cerrado todavía el aeropuerto ni la frontera, y por supuesto el aeropuerto fue una coladera y le costó el puesto a la ministra de Salud de ese momento. Y a los mercados se entró 50 días después de haber advertido que ese era el sitio más importante. Y era muy previsible, si uno conoce la realidad Además es el peruana, que tema, la gente se mire, conglomera es en los el tema mercados. de la informalidad. Si usted cuarentena todo y cierra todo, ¿quiénes son los primeros que van a ser afectados? Los informales. Y un Cierto. informal, ¿qué hace? Baja al mercado, en el mercado vende en el exterior del mercado, y una vez que ha vendido, entra al mercado y compra y regresa a su casa. Ese es el ciclo, ¿no? Entonces, obviamente, estas personas siguieron bajando a vender. Entonces, en los exteriores de los mercados y en el interior de los mercados había mucha gente. Entonces, en el Perú, la pandemia comenzó en la capital y en los sitios donde había gente con posibilidad de viajar, porque eran viajeros al principio. Pero a través de este mecanismo la pandemia se mudó a los distritos populosos. Y hoy día mantenemos los cerca de 300.000 casos, más de la mitad están en Lima, pero con cuestiones asimétricas. Y el otro sitio era el transporte. Entonces hasta ahora nadie ha dado una explicación. O la gente es muy incompetente, o está con otra intención que no la dice, ¿no? O sea que en política nada pasa al azar. Entonces, que se entre al día 50 de la cuarentena y al día 60 al transporte es algo que llama a una, por lo menos a una observación acuciosa. Y el ¿Por qué otro hay tema, pocos casos de contagios en la Sierra del Perú? Porque algunos no dicen es, que, digamos, este virus a la gente que vive en las alturas, los pobladores andinos, que incluso tienen otro tipo de alimentación, son más resistentes a ellos. no, lo que pasa es que el receptor donde el virus se une para penetrar a la célula humana, esos receptores que están distribuidos en todo el cuerpo, en el aparato respiratorio, cerebro, pulmones, intestino, por encima de los 2.500 metros, eso se ha observado en Bolivia y en Nepal, hay una publicación sobre eso, los receptores a nivel del árbol pulmonar no tienen tanta expresión, no son tan activos. Entonces, por esa razón es que hay menos contagios por encima de 2.500 metros. ¿Y el Bueno, tema de la y alimentación influye? no, es estrictamente eso. Bueno, y el tercer elemento que hasta ahora no ha podido explicar el gobierno es que todos los países que han tenido éxito en la pandemia han tenido un intenso seguimiento a través de los celulares. Permítame explicar, no es geolocalización, ¿no? Uno va caminando por el pasadizo del mercado y el celular de uno intercambia códigos a través del Bluetooth con los celulares de los otros y los de los otros con el mío. Entonces, alguien sale contagiado y en el sistema se ingresa que está contagiado y a usted le llega, mire, usted tal día, tal hora estaba en tal sitio y ya tenía un contacto con un positivo, acérquese a tal sitio a tomarle su prueba. Ese es el sistema que funciona. Es tan bueno que el Reino Unido está cambiando de sistema del antiguo por este que es nuevo.
Entonces, en el Perú no se ha hecho seguimiento a través de los celulares. Y que, mire, con el sistema nuestro, que es lo llamo por teléfono, chequeo, le pregunto cómo está usted, cómo está su abuelita que vive con usted, eso detecta al 100% de los contactos en una casa. Pero algunos Pero dicen que esto si usted va a vulnera tomarse, la si usted va a libertad de las tomarse, personas. claro, si Que usted el va a Estado tomarse un café, sepa, digamos, mire, a dónde fue uno, a dónde va. no, no, no. Eso no detecta, le va a detectar el 100% ahí. Le puede detectar algunos contactos en la calle, pero en un sitio donde usted ha estado sentado, ubicado, en el trabajo, en un café. Pero si usted sube a un transporte o se va a un mercado, no le detecta ningún contacto. Entonces, hacer pruebas masivas no es para un ejercicio aritmético de contar a los casos, es para que uno ingrese a este sistema de vigilancia y eso no se ha hecho ni acá ni en América Latina, en ningún país de América Latina es hecho. Y por eso tenemos tan malas las curvas y por eso ha habido que recuarentenar Santiago, Buenos Aires y quizá haya que recuarentenar Lima, porque yo con los números que yo manejo y que con mi hijo hacemos nuestras propias curvas, rápidamente, apenas han abierto la cuarentena, el porcentaje de nuevos casos sobre las nuevas pruebas que se hacen, o sea, día, hemos subido 2 puntos porcentuales en 3 días. Eso es muchísimo, eso es rapidísimo, ¿no? Hemos pasado de 15,77 a 17,70 en 3 días. Significa que si esa tendencia se mantiene 5 o 7 días, significa que ya hay que preocuparse. ¿Dónde viene lo político? Nosotros tenemos elecciones en abril, ¿no es cierto? Y elecciones generales, son presidenciales y renovación del Parlamento. Y es el Y año ya del por ahí alguien, Bicentenario. ya por ahí alguien soltó la frase mágica de elecciones generales, sí, pero sin riesgo sanitario. Entonces, ¿por qué? Mire, o uno es incompetente, muy incompetente, como para no ir a los mercados, no ir a los transportes y no hacer vigilancia de ese tipo, o es que tiene otra intención. Y esta otra intención puede ser prorrogarse en el cargo, que no haya Bueno, eso elecciones sería, generales. eso sería una, eso sería una especulación, ¿no? Usted comprenderá que eso es una cuestión muy delicada de declarar, ¿Y cuál pero sería la otra hay que estar muy, muy regulación que puede atentos. hacer el gobierno? Hay que estar muy, muy atentos en el Perú. ¿Qué nos van a decir si de aquí al 15 de julio los casos se disparan nuevamente en Lima? Porque nosotros, miren, nosotros tenemos 24 departamentos y la provincia del Callao, que tiene su gobierno autónomo, que es el puerto. O sea, nosotros tenemos 25 territorios divididos en 3 regiones, que son la costa, la sierra y la selva, donde son totalmente distintos los climas, la comida, etcétera. O sea, nosotros tenemos un mapa de 25 epidemias distintas. Cada una tiene un tratamiento distinto, cada una tiene un tratamiento totalmente diferente y las curvas son totalmente diferentes. El primero hemos tenido hacia el norte, luego hemos tenido ahora hacia el sur, Arequipa está inundándose, pero más de la mitad está en Lima. Yo veo o tengo relación con pacientes COVID por teletrabajo y otros médicos con los que converso. ¿Cuándo hemos comenzado a ver pacientes con COVID? ¿Cuándo se hizo la apertura económica en mayo? Ahí, a partir de la segunda quincena de mayo, hemos comenzado a tener pacientes. Significa que sí, que los casos aumentan. Si bien es cierto, en el Perú al principio se hospitalizaban 25 de cada 100, en mayo 15, y hoy día se hospitalizan menos de 4 de cada 100. Obviamente esos 4 que se hospitalizan son los que están en muy mal estado, entonces baja el porcentaje de hospitalizados, pero sube la letalidad, que estaba en 2,70, ahora está en 3,30 y tanto, porque los que llegan al hospital son los más críticos. O sea, todo tiene una explicación, pero claro, nosotros la vemos así la explicación, pero no sale la autoridad y comunica por qué se está muriendo más gente en este momento. Pero para mí lo crítico es que se pretende vencer esta pandemia en América Latina y en el Perú sin hacer vigilancia
a los contactos. Fíjate, para el ministerio, 28% no tienen síntomas de los detectados. Ya, 30. Hay 3.000, nosotros tenemos 3.000 y pico casos diarios. Ya, 3.000. 1.000 son sin síntomas. Y de esos 1.000, que cada uno contagie a 2 en una semana. Y ya tiene usted esos 1.000, son 2.000 más. Los 1.000 originales son 3.000. Por 4 semanas son 12.000. Nadie está vigilando a esos asintomáticos, que es el talón. Mire, los asintomáticos son el talón de Aquiles de todas las estrategias sanitarias. Y sin seguimiento por los celulares, no se puede contener. Y encima tenemos un problema adicional, que nadie habla sobre eso en los medios de comunicación. A partir, la curva epidemiológica es una curvita, que es una curvita en la que se ingresa a la curva como caso a partir del día que uno tiene síntomas. Entonces, la gente que hoy día está siendo examinada en las empresas y en los laboratorios privados, masivamente, hay empresas que toman cada 7 días, cada 8 días, cada 10 días a sus trabajadores. Esos casos, a partir del 1 de junio, el Ministerio decidió ni contar las pruebas que hace el sector privado, ni contar los positivos que son eminentemente asintomáticos. Es decir, nosotros llegamos a hacer, cuando el sector privado entró a hacer pruebas a partir del 7 de mayo, hasta casi 50.000 pruebas en un día, de las cuales la mitad o más de la mitad eran hechas por el sector Para privado. usted, ¿qué países Esos están casos, trabajando bien en esos la casos, lucha contra la pandemia? no, pero termino de decir, esos casos no se cuentan hoy día. Nadie sabe cuántos son. O sea, realmente el nivel de incompetencia es extremo. Yo no sé cómo toman decisiones sin toda la data. Por lo menos todos los días deberían informarnos. Estos son los casos que ha hecho el ministerio, estos son los casos del sector privado. Yo no sé si al presidente le informarán así, pero a la gente no se le informa. O sea, en el fondo, en realidad nosotros no conocemos el número absoluto ni de pruebas que se hacen todos los días, ni de contaminados. Entonces, obviamente, ya sabe usted qué es lo que va a pasar. No tiene usted que ser epidemiólogo para yo le doy la información y le pregunto, ¿y usted cree que de aquí al 20 de julio los casos van a explotar o no? Va a decir que sí. Y eso no es una segunda ola. Eso es simplemente abrir la economía con una incompetencia total para vigilar a los pacientes positivos y a sus contactos. ¿Qué Así países es. están trabajando bien en la lucha contra la pandemia? Acá en... Bueno, los que la han conseguido vencer, mire, si usted entra a una aplicación que le quería mostrar, pero no se pudo, que se llama endcoronavirus.org. En inglés, ¿no? Termina coronavirus.org, endcoronavirus.org. Ahí aparecen los gráficos de todos los países del mundo. Y era interesante porque hace como un mes, ¿no? En mayo, en mayo, los países de curva en verde, en anaranjado, como el semáforo, y en rojo, eran más o menos, las cantidades eran más o menos semejantes. Pero hoy día casi todos los países están en rojo. Los únicos que están en verde son los que estaban listos antes de que llegara el virus. Y el caso de Uruguay y Costa Rica, que Bueno, dicen en que el están caso de trabajando Uruguay, bien. bueno, Costa Rica tiene un sistema es una población pequeña y ellos han aplicado básicamente cuarentena, pruebas. El caso de Uruguay es distinto porque en un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales se estableció que en la participación social, no política, social de una ciudadanía en América Latina es 23%. O sea, estamos hablando de un continente de espectadores, no de protagonistas. El Perú está en esa cantidad, México está en el extremo, 11%, ya vemos lo que pasa, y Uruguay tiene 41%, tiene la mayor cantidad de participación social, uno. Y segundo, es el segundo país más envejecido en la región después de Cuba y antes de Chile. Entonces usted tiene población que va hacia el aumento de edad y participación con una cultura cívica distinta al resto de los países, entonces se cumplen las normas. Te dicta una norma y la gente cumple la norma. Entonces esa es la razón por la que en Uruguay no han hecho ni siquiera cuarentena, simplemente han hecho
distanciamiento personal. Yo no sé por qué le llaman distanciamiento social, porque en realidad su nombre es distanciamiento personal y todos los demás. Y es el único país, aunque tiene un pequeño rebrote, no es como Paraguay, que hace un mes estaba en el club de la gráfica en verde, y hoy día tiene un disparo tipo cohete a la luna, que la gráfica está en rojo, ¿no? La última pregunta, doctor. ¿Cómo se sale de esto? ¿Piensa que es necesario que el presidente Martín Vizcarra haga cambios en el gabinete, incluya a la oposición, haga un gabinete de unidad nacional? ¿Tiene que Mire, renunciar al ministro? ¿Cuál es la solución? si los casos se disparan de aquí al 20 de julio, lo mínimo que le van a exigir a este gobierno es que cambie a los jugadores. Esto es como usted está jugando la mundial el campeonato por la final de fútbol y tiene 3 jugadores que no funcionan. ¿Qué hace? Los cambia. Pero acá no, acá los premian. ¿Quién es el que ha decidido entrar tarde a los mercados y entrar tarde al transporte y no hacer seguimiento por celular? ¿Quién es? El gobierno y los ministros Del área, sí. corresponsables de las De decisiones. salud, de Entonces, transporte. ¿cómo pretenderían que se quedaran estas? En este momento hay una lista de 6 de los 18 ministros, me parece que son, hay 6 interpelaciones desde el Congreso Si a incluyendo usted la le ministra de invitan Economía. a participar en el gabinete, ¿volvería a ser ministro? Mire, esto es como el fútbol. No hay individualidades. Si a usted le invitan solo, lo invitan simplemente de muñequito de torta, ¿no? Así le decimos acá, muñequito de torta, que te estar arriba en la torta, ahí parado con la novia, pero no hacen nada, ¿no? Durante la noche de bodas, los muñequitos de torta están en la torta, pero no hacen nada, ¿no? Entonces, de ninguna manera. O sea, aquí, si el presidente realmente hay un rebrote y quiere salvar las elecciones, pues lo que tiene que hacer es cambiar el gabinete completo y hacer Muchísimas un borrón gracias. y cuenta nueva. Y yo le garantizo que un gabinete con la gente, no pues que se escoge del entorno, los amigos, la zona de confort le llamamos acá, sino realmente un gabinete compuesto para esta situación, yo le garantizo que en 90 días estamos libres de virus, Ojalá, porque muy amable. así se hacen las cosas, ¿no? Se hacen, cuando usted llama a la persona que sabe, o a las personas que saben hacer las cosas se hacen bien y rápidamente. Acá el ministro, ¿por qué no toma decisiones con el Colegio Médico y con la Federación Médica? Todos los días deberían tener ahí, ¿no? El Colegio de Enfermeras, el Colegio de Médicos y las 2 federaciones. Y yo le garantizo que tendría más información. Yo cuando recién subió el gobierno en el que yo fui electo y el presidente fue electo, hubo un terremoto. Yo era el secretario general del partido. Yo todos los días recibía un informe a través de los secretarios distritales y provinciales del partido que era mejor que el del Sistema Nacional de Defensa Civil. Entonces, si yo no trabajo con los organismos gremiales de las profesiones que están en la trinchera, ¿cómo voy a imaginarme lo que pasa en la trinchera si no lo conozco de primera mano? Es algo elemental, es simple. Decirle qué es lo primero que hay que hacer, sentarse todos los días como en un directorio, como en un cuarto de guerra, a tomar decisiones con los que están ahí. Oye, y a usted, mire, acá tengo la relación, me falta oxígeno aquí, acá, allá. Te agarra, pues, ¿cuántos sitios? 5 sitios. 5 aviones de la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Policía, donde sea. Mire, en 6 horas tiene usted resuelto el problema logístico, ¿no? No, acá, ¿qué se ha hecho? No, vamos a entregarle la logística a una empresa privada porque nosotros, o sea, que hemos reventado la logística. O sea, yo dije al principio y me ratifico, en uno de estos episodios no se pone a prueba los protocolos, los papeles, los documentos, no. Se pone a prueba el cerebro y la inteligencia de los funcionarios. Cuando un funcionario demuestra que no está hecho para la tarea que se le encomienda, hay que cambiarlo al día siguiente, porque si uno no lo cambia, se muere la gente. Y todos estos muertos de América Latina terminarán por los siguientes gobiernos siendo investigados porque hay responsables con nombre y apellido. Un director de hospital
que rechaza, ahí están los videos, hay caso famoso en Lima, con esto termino. Van en un taxi corriendo al hospital y el auxiliar de enfermería, otras veces el vigilante de la puerta, no deja entrar al paciente. Ahí está el paciente, lo llevan en el taxi y se muere en el taxi Pasó un mientras no caso lo dejan muy entrar. conocido Mientras no en lo dejan Perú entrar. de un ex congresista de Ucayali, que no lo quisieron atender y después El falleció. congresista de Ucayali es gravísimo porque él va y le hacen una prueba rápida y la prueba rápida le sale negativa. ¿Qué dice el protocolo? Si esta persona tiene factores de riesgo, aunque sea uno, y tenía obesidad, la primera comorbilidad de muerte en el Perú, le tenían que haber tomado la prueba molecular que le habría salido positivo y lo habrían hospitalizado. ¿Quién no le tomó la prueba molecular? El director, el jefe de la emergencia, tiene que ir preso. Y el director del hospital también tiene que ir Incluso en preso. este caso después él contagia a la madre y también termina muriendo. Así es. Y yo tengo una persona amiga que se han muerto 2 hermanos en una semana y uno de ellos rechazado por un vigilante de la puerta de un hospital. Y esto Cuando si le llegó al otro pasó a un ex hospital, congresista de la se murió. República, ¿qué le pasará al ciudadano de a pie? Es lamentable. Mire, mientras al funcionario no se le muera un familiar cercano, no va a entender lo que se siente ser rechazado en la reja, en la puerta de un hospital, por alguien que no tiene calificación para ver quién está grave y quién no. O sea, todos esos directores de hospitales van a terminar investigados y algunos de ellos, yo los metería presos a los realmente responsables de hacer eso. Y concluyo, conozco un caso de cerca. Llega al hospital, el vigilante no lo deja entrar y llega cadáver al otro hospital. O sea, ¿quién se hace responsable? Y por supuesto las indemnizaciones del Estado a esas familias, porque son familias que de la noche a la mañana se quedan sin el único ingreso que tenían, que era el del padre de familia o la madre de familia, ¿no? Muchas gracias, doctor, muy amable. Con miel solo se casan moscas, querido señor Cruz, un dicho de una tía mía, y le juro que sí funciona, ¿no? Sobre todo cuando usted tiene que reclamar o sancionar a alguien.